Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Señor Jesús, te agradezco por la clareza de tu palabra, te agradezco por la eficiencia de tu palabra. Te agradezco que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y ella siempre cumple para lo cual tú la has enviado, Señor. Te agradezco, Señor, que no tenemos que confiar en elocuencias humanas, pero sí en la eficiencia de una palabra de un Dios todopoderoso, Señor. Así que te pido que me des gracias, Señor, para llevar tu palabra y cortarla directamente, como dice tu palabra. Te quiero pedir que ella pueda ser como espada de dos hilos, Señor, que penetre lo profundo de nuestras vidas, Señor, y que corte todo lo que no sea tuyo, Señor. Te agradezco, Señor, que ella es una arma espiritual, la cual, Señor, destruye todas las fortalezas, Señor, destruye los pensamientos humanos, Señor, y para eso te pido que ella sí lo haga, Señor, y que lleve cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido y te agradezco. Amén. ¿Y alguna vez alguien te liberó de un atormentador de años? Tal vez te acuerdas de tu niñez y fuiste atormentado constantemente por alguien, abrumado ya siempre en la pausa, cuando salían al recreo, ya lo veías, ya sabías, ya me va a fastidiar otra vez. O tal vez de adulto, permaneciste mucho tiempo bajo el peso abrumador de las deudas, hasta que alguien vino y te libró. Qué alivio es ese, ¿cierto? Hasta que alguien vino y en el recreo le rajó la cabeza a ese que te fastidiaba. Qué alivio, vino tu hermano mayor. Nos acordamos tal vez de la situación de Israel, cuando Goliat salía todos los días perante ellos, donde estaba ese valle, y el silencio del valle temblaba con esos gritos de Goliat, porque desafiaba y avergonzaba todo el ejército del Señor. Y esto durante 40 días. Lo único que se movía ahí eran las piernas que les temblaban. Estaban como paralizados. Pero ahí llega David, un joven pastor de ovejas. Él no era soldado del ejército, pero él sí conocía al Señor de los ejércitos y le servía. Y nos podemos imaginar cómo él corría hacia ese gigante y le gritaba en la cara y decía: hoy el Señor te va a entregar en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza. Y arrojó la piedra. Y por fin David venció a Goliat. ¡Qué alivio! ¿Quién de nosotros, hermanos, no tiene que confesar que tiene un Goliat en su vida? Su propia concupiscencia, sus impulsos pecaminosos, el cual uno y otra vez nos burla y nos desafía. Sí, fuimos nacidos de nuevo y tenemos el nuevo hombre que Dios nos dio, pero ese hombre viejo, aunque sea un enemigo vencido, sigue con nosotros hasta el día de nuestra transfiguración. Y aunque no vivamos en el pecado, todos nosotros conocemos el fracaso, ¿verdad? Aún más entonces tenemos que escuchar este versículo de hoy. Pablo muestra cómo el hijo de David, Cristo, a quien David le llamaba el Señor, dijo a mi Señor. El prometido hijo de David por fin derrotó a nuestro Goliat y nos libró de nuestro opresor de años. Cada problema del hombre emanece del pecado, hermano. Y su estado es tan desesperante que adicionalmente a ser tentado y manipulado por Satanás y por el mundo,
El mismo pecado vive en él, esto es, en su carne. Y aún el cristiano tiene que entender que sus problemas no estarían si no fuera por su carne. Amén. Por eso este versículo es hoy tan decisivo, no solamente para los no cristianos. Y si tienes fe, yo te suplico hoy que apliques toda tu fe, que ores al Señor y que agarres toda la fe que el Señor te dio y le digas: Señor, ayuda mi fe para que pueda yo creer en este versículo. Dios juzgó el pecado, Dios juzgó tu pecado, la concupiscencia que tú muy bien conoces, y Dios la condenó en la carne de Cristo. Cristo quebró su fuerza y la mortificó al decir: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y tan potente fue ese acto que la tierra tembló y hasta la muerte, a quien el pecado sirve como aguijón, a cual el pecado le sirve como Goliat, hasta esa muerte tuvo que mostrar cómo fue debilitada y tuvo que deliberar santos a que se levantaran de sus tumbas, porque ella había sido herida por ese golpe mortal de la cruz. El tema de mi prédica es: el pecado fue derrotado en su propio territorio. El pecado fue derrotado en su propia cancha, podríamos decir, pensando en el fútbol. El pecado fue vencido en la carne, en su reino, para que podamos vivir en espíritu. Pero muy poco lo hacemos. Los próximos 5 puntos podemos verlos dentro de este versículo. El número 1, la carne y la ley son incompatibles. El segundo punto, Dios hizo lo que la carne no pudo. El tercer punto, Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Cuarto punto, Jesús vino por el pecado. Y el quinto punto, Dios juzgó el pecado en la carne. Aquí en este 8º capítulo de Romanos estamos como en la cumbre santa de la epístola de Romanos, como yo le llamo. Es como si subieras el Teide, ¿verdad? Y llegas a esos 2.400 metros de altitud y después tienes toda esa pista larguísima que te puedes mover allá arriba y no hay nubes, todo despejado, como un lugar increíble. Entonces has subido el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y llegas al capítulo 6 hasta el 8 y estás ahí arriba y ahí empiezas a bajar cuando Pablo empieza a tratar de otros temas. Y aquí en estos 3 capítulos él trata de nuestra santificación y este versículo es muy central y decisivo en lo que concierne a nuestra santificación. ¿Por qué? Para entender el sentido de nuestra muerte en Cristo del capítulo 6, porque esa muerte en Cristo ella está enclavada en este versículo. También para mostrar la maldad de la carne que nos muestra el capítulo 7, la cual aquí es juzgada en este versículo. Y también para entender y ver el solo fructífero de la vida del Espíritu, la cual nace de este mismo versículo. Entonces nuestro primer punto es: la carne y la ley son incompatibles. Volvemos a leer Romanos 8:3, la primera frase que dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Tenemos 2 problemas, dice Pablo. El primer problema es que la ley es debilitada. ¿Y quién escribe esto? Es Pablo, hebreo de hebreos, el fariseo de su generación. Ya antes él acusó a sus compañeros fariseos en el capítulo 2, que ellos se glorían en la ley, pero ellos deshonran a Dios, porque transgriden la ley constantemente. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Así él los expone. Y en el capítulo 7 Pablo fue muy personal, al mostrar su experiencia como fariseo, cuando él dice: lo que quiero, no hago. Y él admite que en realidad yo me deleitaba en la ley, pero encontraba otra ley en mi cuerpo que no me dejaba hacer lo que yo quería. La ley del pecado, la que vivía en mi carne y me esclavizaba. Y él llega a hablar hasta de su pecado. Si tú lees cautelosamente, en el versículo 7 del capítulo 7, él dice: yo no conocía la codicia
hasta que vino la ley y me dice, no codiciarás. Y nos acordamos que esa codicia que se manifestó contra el espíritu que estaba dentro de Esteban, el espíritu de sabiduría, al cual ni Pablo lo podía resistir en Hechos, esa misma ley llevó a Pablo a llegar a ser un homicida, a participar del homicidio del primer mártir, a Estéfano. Pablo fracasó por la ley, la cual dice no codiciarás y no matarás, y llegó a ser asesino. Él sabía muy bien que la ley era debilitada, estaba debilitada. ¿Por qué? Porque la carne. La ley no consiguió operar nuestra salvación, hermanos. Tampoco puede ayudarnos en nuestra santificación. La ley despierta toda concupiscencia, la cual da a luz el pecado, según nos dice Santiago, y el pecado nos mata, dijo Pablo en el capítulo 7. Y en el capítulo 3 él dijo que por la ley viene el conocimiento del pecado. El único mensaje de la ley es: pecador, huye para Cristo. Porque la ley opera la ira de Dios. Y la carne, el vehículo del pecado, el reino del pecado, no ayuda, no consigue cumplir la ley. Y cuanto más se esfuerza, más fracasa. Tal vez muchos conocemos esto. Y el segundo problema es justamente la incapacidad de la carne, la incapacidad de la fuerza humana. Yo sé que este es contrario a nuestro tiempo que vivimos afuera, porque todo lo que es del humano se levanta y se hace fuerte y dicen, wow, este es lo máximo, somos los mejores humanistas que existieron. Pero la Biblia no miente y nos muestra que la carne es incapaz. Pablo abre esta epístola diciendo 3 veces que Dios los entregó a la humanidad. Dios los entregó. Y si tú lees, dice, Dios los entregó ¿a qué? A las concupiscencias de su carne, a que hagan los deseos de esa fuente corrompida. Carne en la Biblia significa el cuerpo humano, ¿verdad? El ser humano, en primero. Pero no solamente eso, sobre todo significa, yo leo, la naturaleza humana regida por el egoísmo y los deseos pecaminosos, conectados al cuerpo, el portador de la herencia adánica. El hombre natural está en la carne, gobernado por su naturaleza pecaminosa y por lo tanto alienado de y hostil hacia Dios. Así nos dice el diccionario bíblico. Muy bien dicho. John Owen, uno de los puritanos, escribe en su libro La Tentación, hablando de un cómplice dentro de nosotros que se hace cómplice del mundo de Satanás en la tentación. Y él dice, hay una acción especial del poder del pecado que mora contra el creyente. El pecado que mora dentro puede ser comparado a un traidor que se pone de parte de Satanás y trata de convencernos a ceder ante la tentación. ¿Conoces esto? Andrew Murray, un gran predicador del siglo XVII y avivalista, escribe en su libro El secreto de la cruz: cuando Adán perdió el Espíritu de Dios, vino a ser carne. En Romanos, carne aparece más o menos 30 veces. Solo en 16 capítulos, 30 veces. Es el libro del Nuevo Testamento que más utiliza esa expresión y es el segundo libro de toda la Biblia que más utiliza la palabra carne. El número 1 es Levítico, porque habla mucho de las ofrendas de carne, de animales, ¿verdad? O sea, ¿es importante esta palabra? Claro que sí, tenemos que ponerle atención a nuestro versículo. ¿Por qué? Porque menciona 3 veces en este mismo versículo la palabra carne. Ya antes Pablo pregunta en el capítulo 4, ¿qué fue lo que alcanzó Abraham a través de la carne? Nada. ¿Fue por la carne que él llegó a ser padre de multitudes? No, no fue por la carne, no fue por la ley, no fue por la circuncisión. Fue por la fe, fue por el Espíritu. Abraham creyó en Dios aunque su carne ya estaba muerta. O sea, Dios esperó hasta que la carne de Abraham muriera. Cada vez más su fuerza humana
está completamente hecha polvo, para que Dios de un muerto Abraham resucitara nueva vida. Isaac, un cuadro de Cristo, un cuadro de la nueva vida, la cual podemos vivir nosotros. Y en ese capítulo 4, Pablo escribe, esto fue escrito por nosotros, para que no confiemos en la carne, para que no confiemos en la carne. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos exhorta que no vivamos en la carne. Ella no puede servir a Dios, aunque ella muchas veces es como ese criminal que está al costado de Cristo. Por favor, bájate de la cruz, yo también, yo te seguiré. Te dice a ti, no, pero vamos a servir al Señor con nuestras potencias, con nuestras fuerzas que tenemos y la elocuencia que aprendimos en el mundo, eso lo podemos utilizar para Dios. Mentiroso, hombre viejo. Pablo llega a culpar a sus colegas fariseos, hermanos, que por culpa suya, por servir a Dios en la carne, Dios es deshonrado ante las naciones. Dios es blasfemado ante las naciones en el capítulo 2, versículo 24. Algo cierto también en el mundo cristiano. Deshonramos a Dios porque mucho de lo que se ve son obras de carne. Abrimos nuestras Biblias en Santiago 4.1 para comprobar eso. Santiago 4.1 afirma así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En otra palabra, en vuestra carne. ¿De dónde las peleas? En la iglesia, lucha por posiciones. Esa lucha vieja del fariseo Pablo que no descansa hasta matar a Estéfano. Yo quiero que se haga como yo quiero. Y me tienen que aceptar como yo soy. ¿Así? ¿Que no has muerto en Cristo? ¿Que no has sido hecho un nuevo hombre? Pero también en el matrimonio, el egoísmo reina. El orgullo reina. El machismo. Pero también el feminismo. Ya nomás tenemos el molde de Cristo en amar a su iglesia y en el amor de esa iglesia entregada a su Cristo. También en la santificación personal, todo lo sabemos y lo conocemos. Fallamos, fracasamos porque alimentamos ese yo y nos agarramos tan fuertemente a nuestros esfuerzos. Qué buenos somos nosotros. Hoy oré 3 horas, hermano. Hoy derroté a Satanás. Obras de carne. Dios nunca esperó, óyeme bien, Dios nunca esperó que fuerza humana alguna vez cumpliese la ley, que algún humano cumpliese la ley. Dios nunca lo esperó, porque la ley y la carne son incompatibles. Pablo dice, sí, la ley es buena y santa, pero yo soy carne, vendido bajo pecado. En el capítulo 7, Dios puso la barra tan alta para que toda fuerza humana, todo lo de la carne fuese frustrado por la ley, para que el pecado abunde y así la gracia sobreabunde. Para que Dios, como dice Pablo también en Romanos, Dios pueda usar de misericordia para con todos. Para que, como dice en Corintios, ninguna carne se glorifique perante de Dios, para que Dios sea todo en todos. Y ese es nuestro segundo punto que seguimos leyendo, Romanos 8.3. En algunas versiones dice apenas Dios, esa palabra Dios. Lo que era imposible a la ley, porque era debilitada por la carne, Dios, coma. En otras versiones dice, me gusta más, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ese es el sentido en realidad. Dios hizo algo. Aquí afirma Pablo, lo que no pudo hacer la carne, Dios pudo hacer y Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermano, es el tema de toda la Biblia y así también de Romanos. Pablo empezó en el capítulo 1 diciendo que Dios los entregó, pero después dice en el capítulo 3 que Dios usó de su paciencia y misericordia, en el capítulo 3,
pasando por alto los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si Dios hubiera castigado el pecado de frente, ya la humanidad no existiría. Pero Dios lo quiso hacer así. Dios hizo. Esto hizo Dios. A su Hijo, el que era justo, lo hizo pecado en la cruz. Condenó el pecado en Él para que a ti, oh pecador, Él te pueda hacer justo. Para que te pueda recibir como hijo. Y por eso dice Pablo en este mismo capítulo de Romanos 8 al final, ¿qué diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? A esto se refiere. Y al final de toda la teología de Romanos, Pablo entra en una exclamación que ninguna canción de alabanza llega a tocar un poquito. Tal elevadas son sus palabras. Vamos a leerlas juntas. Romanos 11, versículos 34 al 36. Después de mirar a todo lo que Dios hizo, después de exponer todo lo que Dios hizo, Pablo ya no se aguanta más y explota en estas palabras que dice, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tremendo. En la Biblia nunca se trata de hombres, hermano. Y en la escuela dominical no tendríamos que decir, esta es la historia de David. No, esta es la historia de Dios con David. La Biblia no conoce héroes porque expone los errores de todos sus caracteres. Dios es siempre el único actor. Dios es el que justifica al hombre, el que lo busca, porque nadie lo busca, dijo Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Él es que lo acepta, lo perdona, lo hace nacer de nuevo. Es Dios que lo guarda y santifica en la trayectoria de esta vida, para que Dios llegue a su propia meta con el hombre, glorificarlo a la semejanza de Jesucristo. Por eso el único mensaje cristiano hacia ese mundo es, así hizo Dios, diría Martin Lloyd Jones. Esto es todo el Evangelio, Dios, o Dios hizo. Dios lo hizo, pero ¿cómo operó Dios nuestra justificación, nuestra santificación? Enviando a Jesús, como vemos en nuestro tercer punto, que seguimos leyendo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Jesús vino en la semejanza de la carne de pecado. Mucho tiempo me costó entender esto, como que se me complicaban los pensamientos. Pero este pensamiento es tan decisivo. Cristo, Dios, se hizo carne, pero sin pecado. Por eso Él dice, al entrar en el mundo, un cuerpo me has preparado. Así afirma la epístola de Hebreos, capítulo 10. El Espíritu Santo, el que se movía sobre la faz de las aguas, esperando hasta que Dios dijo, así se haga, ese mismo Espíritu que creó lo que el Padre habló, ese mismo Espíritu vino sobre María y creó el único cuerpo de Jesucristo, especial como es. Dios se hizo hombre. ¡Qué afirmación! Normalmente son los hombres que se hacen dioses, ¿verdad? Como Hércules en estas fábulas. O los santos, que los hacemos santos y las hacemos procesiones, ¿correcto? Todo para exaltar al hombre, gran hombre que es. Pero nuestro Dios se humilló. Jesús, el Hijo del Hombre, es el segundo Adán. Él es el verdadero Adán, el que no fallaría. El que no fallaría. Porque por un hombre, por su desobediencia, todos hombres fueron hechos pecadores. A través de un hombre también, a través de su obediencia, los muchos fueron hechos justificados. Así dice Pablo en el capítulo 5. Jesús
estaba en el plan de Dios desde siempre. Y eso lo vemos ya en el primer libro, en el tercer capítulo de Génesis. Jesús es el fruto de la mujer que tenía que venir. Recordemos ese versículo y abramos juntos en Génesis 3, versículo 15. Es tremendo. Pero Dios viene al jardín y ya sabe lo que sucedió, que el hombre y la mujer cayeron en pecado. Pero Dios ya trae la solución, porque desde siempre sabía. Y mire lo que Dios le dice a la serpiente que hizo caer al hombre y la mujer. Le dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Este es Jesucristo. Y él te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el talón. Ya aquí, el problema es que el pecado. No es un problema de ministerio o lo que sea, que la música muy alta o... No, es el pecado el problema. Y la solución es Cristo. Miremos a Cristo. ¿Cómo es Cristo el hombre? Él es sin pecado. Tenemos que afirmar: Cristo es hombre. No es un espíritu, no es que poseó un hombre, no es que era algo por ahí. No, Cristo era hombre nacido en carne, pero sin pecado. Porque él no era hijo de José, él no fue heredero de la naturaleza pecaminosa de José, él era hijo de María, importante. ¿Cómo funciona eso? Jesús como persona tiene dos naturalezas. Tenemos que entender esto, muy importante, para mí y para ti. Él es hombre y Él es Dios. Jesús es hombre y es Dios eternamente. Y esto tiene que ser así. ¿Sí? Hay un Dios en la presencia, hay un hombre en la presencia de Dios, nuestro representante. Como hombre perfecto, solo Él podría ser la ofrenda para que como Calvino ha expuesto, para que el acta de los decretos de nuestra culpa de Colosenses 2:14, la que estaba entre nosotros y Dios, la lista de nuestro pecado, para que esa lista le sea engravada en su carne con letra de sangre, escrita por las heridas de sus tormentadores. Él tenía que ser hombre para llevar ese castigo. Y cuando los pecados de los suyos le fueron injertados en su naturaleza humana, Él tenía que ser Dios al mismo tiempo. Cualquier hombre hubiera bajado corriendo de la cruz. Si a las justas aguantamos contra nuestra propia concupiscencia y nos vence a cada rato sin tener que ir a la cruz, imagínense un hombre bajo tal influencia de pecado, imposible haber soportado eso. Pero este pensamiento en nuestro versículo va un poco más allá aún. Sígueme. El pecado fue injertado en el cuerpo de Cristo. Él fue hecho pecado, dice 2 Corintios 5:21. Esto es, el pecado, óyeme bien, el pecado recibió su prisión definitiva en ese momento. El cuerpo de Jesús, un Dios todopoderoso, escucha, un Dios todopoderoso capaz de sojuzgar el pecado en su propia naturaleza humana. ¿Para qué? Para darle su golpe mortal. Aquí tiene que ser nuestra fe aplicada, porque esto tiene fruto en todo lo que hagamos. Sí, la serpiente le hirió el talón, pero allí Él le aplastó su cabeza. Gloria a Dios. Entonces déjame preguntarme, ¿estás en Cristo? ¿Vives tú en este Cristo? Esto no es algo aparte, porque por eso Él fue hombre, para que tú y yo fuéramos injertados en Él, arrancados, quebrados de Adán y puestos en ese Cristo. Eso tiene fruto en nuestra vida, hermano. ¿O permaneces en el yo? Bajo sus impulsos del yo. Hoy puedes salir de aquí proclamando con Pablo: ya no más vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué significa habitar en Cristo? Mis palabras son muy débiles, así que voy a recitar lo que escribe el hermano Andrew Murray
Escucha lo que es muy bonito. Él habla justamente de eso, de injertar un árbol. Es cuando cortas un ramo y lo pones en otro árbol. Al injertar un árbol, el injerto tiene que ser arrancado del árbol en el que por naturaleza creció, en Adán, y ser cortado en conformidad al lugar preparado para él en el tronco herido. El tronco herido y el injerto herido se cortan para caber uno en el otro. Son hechos y cortados a la semejanza uno del otro. Hay una comunión entre los sufrimientos de Cristo y tus sufrimientos. Cuanto más parecido el tronco herido y el ramo herido, mejor encajan sus heridas. Más seguro y más fácil y más completo será el crecimiento del ramo injertado. En la cruz de Cristo, dice él, el Hijo de Dios entra en la más completa unión con el hombre, entra en la experiencia más completa de lo haberse convertido en un hijo de hombre, un miembro de una raza bajo la maldición. Es en Jesús el crucificado que tengo que habitar. Tengo que aprender a mirar a la cruz no solo como una expiación ante de Dios para perdón, sino también a una victoria sobre el pecado para santificación. No solo una liberación de la culpa, sino también del poder del pecado. Aquí faltó un amén. Debo mirarlo a Él en la cruz como totalmente mío, ofreciéndose a sí mismo para recibirme en la unión más cercana, y me hago partícipe de todo el poder de su muerte al pecado y de la nueva vida de victoria. Debo entregarme a Él en una rendición con mucha oración y fuerte deseo, implorando para ser admitido a la comunión cada vez más estrecha y la conformidad de su muerte, al espíritu con el que Él murió esa muerte. Para esto tenemos que orar, a esto tenemos que clamar. Esta es la oración más importante, a diario la tenemos que orar, hermanos. Y no hay otro lugar que es a la vez suyo, de Cristo, y mío. ¿Adivina? Ese lugar es la cruz. Jesús vino en la carne. Como hombre, Él sabe lo que es ser carne. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Y en el cielo nos representa ante el Padre. Porque todavía no somos lo que tenemos que ser. Necesitamos un sumo sacerdote que tenga misericordia de nosotros, que tenga simpatía contigo y conmigo, con nuestras fallas. Y que nos diga, no, está bien, olvídate, todo en orden. Sino que diga, no, mírame a mí. Yo soy tu proyección, tú estás en mí. Vive en mí, permanece en mí. Vence, sigue. Abramos la Biblia en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículos 15 y 16. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es para ti hoy. Acerquémonos, pues. Una orden, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estás en una situación inoportuna, aquí está tu socorro oportuno. Hoy puedes hallar gracia y misericordia. Jesús vino siendo hombre y su misión fue muy específica. ¿Por cuál motivo vino Cristo? Nuestro cuarto punto lo dice, Jesús vino por el pecado. Y así sigue nuestro versículo en Romanos 8:3, por el pecado. Algunas versiones ponen, Él vino como ofrenda por el pecado. Y ese es un poco muy estrecho, porque solo habla de perdón, como culpa de perdón, ofrenda por el pecado, lo que es correcto, pero Él vino también por la fuerza del pecado. Él vino por el problema completo del pecado, que no es solamente un problema de perdón y de culpabilidad, es un problema de darte calidad de vida,
de poder vivir como dignamente tienes que vivir, como Dios lo ha pensado. Cristo vino por el pecado. San Juan escribe en su primera epístola: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Toda la Biblia lo afirma. Los profetas lo afirmaban, que Él iba a venir por nuestro pecado. Y así, Juan el Bautista, el profeta, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Muchos dan diversos motivos a la venida de Cristo. Yo creo que lo hacen porque no quieren ser confrontados con su propio pecado, pero todos nosotros hacemos bien en mirarnos hacia adentro, hermanos, mientras tenemos tiempo. Cristo vino por mis pecados y los tuyos. Sí, esos pecados en los cuales piensas ahorita mismo. Si Cristo tiene que ser Salvador, entonces Él tiene que venir específicamente por el pecado. Y por eso Él no levantó una religión o una forma de vida nueva. Él no intentó reconquistar el trono de David y arrancarlo de Herodes, porque primero Él sabía que le esperaba la cruz. Y el enemigo de Israel no era lo que pensaban ellos todos, los romanos, sino era el pecado, su opresor. Y la cruz era el único camino, aunque Cristo fue 3 veces preguntar al Padre si existía otro camino. ¿Por qué la cruz era el único camino? Por la ira de Dios. Así lo explica Pablo en el primer capítulo de Romanos. La ira de Dios. Uy, ¿qué es eso? Dios irado, sí, la ira de Dios por el pecado. Cristo no vino a pagar una deuda a Satanás como muchos piensan, o a entregarse al vacío, a ver lo que sucede. No, Cristo vino a aplacar la ira del Padre. Él vino también por la culpabilidad del hombre, la cual producía esa ira. Eso lo expuso ya en el capítulo 5 de Romanos. Y vino también por la fuerza del pecado. Así lo cuenta en el capítulo 7. No, Jesús no vino para que tengamos sanidad en el cuerpo, sanidad en las finanzas, sanidad en nuestras relaciones. Él prometió incluso que los cristianos serían odiados potencialmente. Y a Pablo Él no le quitó el aguijón de la carne, así que probablemente puede ser que la gracia de Dios también sea suficiente para tu enfermedad. Y sobre el amor al dinero, Pablo lo desmáscara como siendo la raíz de toda maldad, hermanos. Cuidémonos de evangelios falsos. No, Dios no se humilló por cosas triviales. Cristo no tomó carne por cosas superficiales, insignificantes y bajas, como nuestro bienestar, nuestra prosperidad. Dios se hizo hombre porque algo así lo demandaba, el problema del pecado. Tal vez tu lucha contra el pecado, la cual perdurará toda tu vida, sorry por las malas noticias, pero así es. Pero tal vez esa lucha ha sido marcada por muchas derrotas, demasiadas derrotas tal vez, tenemos que admitir. De tal modo que ya perdiste la esperanza. O ya te acostumbraste. Ya ni te acuerdas que con Dios siempre y primordialmente se trata de nuestro pecado, el cual ya barrimos bajo de la alfombra, ¿verdad? De vez en cuando lo sacamos, lo acariciamos, lo tratamos como amigo, ya es nuestro compañero. No, Cristo vino por tu pecado. Este es el mensaje de estos 3 capítulos, de todos Romanos, de toda la Biblia. Ella comienza con la caída de pecado en el capítulo 3 de Génesis y termina con la exterminación de todo pecado en Apocalipsis 22. Es el tema central. Y estas son las buenas nuevas, hermanos. Sí, el hombre es culpable ante un Dios santo. Pero Cristo vino a causa del pecado y condenó el pecado en su carne para que tú y yo no seamos condenados. Gloria a Dios.
Y este es nuestro quinto punto. Dios juzgó el pecado en la carne. Siguiendo leyendo el versículo de Romanos 8:3, así termina: condenó el pecado en la carne. Dios condenó el pecado, pero esto no es todo. Eso sería solo la mitad. Oye bien, Dios lo condenó en su propio reinado, en su territorio. El pecado fue derrotado en su propia cancha. Esto fue peor que si el Barça viniera y derrotara a Madrid en el Bernabéu. ¡Qué vergüenza cuando un equipo pierde en su propia cancha! Pero así fue en el pecado, en su caso. Dios condenó al pecado en la carne. Tendríamos que escuchar esto constantemente durante todo el día. Tener como placares por todo Santa Cruz, ¿verdad? Ir ahí caminando. ¡Uy, Dios condenó el pecado en la carne! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Puedo seguir. En la carne, porque el pecado habita en la carne. En el capítulo 6, versículo 12, Pablo afirmó que servimos al pecado por medio de los apetitos de la carne. Y en el 7, tremendo capítulo 7, donde él llega a ser muy personal, él dice que cuando estábamos en la carne, servíamos, o mejor dicho, en nosotros operaban, en nuestros miembros operaban las pasiones del pecado. Imagínate eso. Por eso él dice: en mi carne no habita nada bueno. Y muchos levantan hoy su propia personalidad tan alto. Después en el versículo 17 del capítulo 7, el pecado que en mí habita. Y se repite en el versículo 20, el pecado que a mí habita. Y termina el capítulo en el 25 diciendo: yo, hombre desgraciado, miserable hombre que soy, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Su grito de fariseo. Y el 25, yo agradezco a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Agradezco a Dios por Jesucristo. Ahora él entiende lo que el profeta Jeremías dijo en el capítulo 17. Maldito el hombre que confíe en el hombre, o sea, en Adán, esa es la palabra. Que confía en sí mismo, que confía en la carne como su brazo fuerte, dice, y aparta su corazón del Señor. ¿De quién? De Cristo, el Señor. Por eso Dios juzgó el pecado en la carne. Pero todavía no vemos ese juicio completamente, ¿verdad? Dice Pablo en el mismo capítulo 8 de Romanos que hasta la creación ella expira, ella anhela ser liberada de esa maldición. Y nosotros mismos también, dice él, esperamos la salvación de nuestro cuerpo, en el versículo 23. Pero una cosa sí, ya ahora es válido para todo aquel que cree lo que él había dicho en Romanos 6. Versículo 6, fácil de memorizar. Romanos 6:6, nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea hecho inefectivo, ineficiente. Por eso Pablo dice, todavía no vemos ese juicio completamente, pero agarrémonos de la esperanza, como Abraham, que creyó que Dios puede resucitar los muertos. Agarrémonos de la promesa en la última parte de este nuestro capítulo, y miremos capítulo 8, versículo 29, que lo vamos a leer, y esta es la promesa que tenemos que mantener perante nuestros ojos. Romanos 8:29. Porque a quien de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto nos espera, hermanos, esto nos espera. ¿Crees tú esto? ¿Lo vives? Aquí yace toda calidad de vida. Originalmente en la Reina Valera antigua y en el texto original, el versículo 3 que hemos leído empieza con un ¿por qué? Y mi texto moderno incluso lo utiliza porque lo que era, ¿por qué? Este por qué es una palabra que une este versículo al primer versículo de Romanos, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la condenación cayó sobre el pecado en la carne. Esta es la conexión. Por eso no hay condenación. Los que están en Cristo, los que no andan según ¿qué?
la carne, pero según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que Pablo había hablado en el capítulo 7. Dios condenó el pecado en la carne. Esto tiene que tener consecuencia en cada área de nuestra vida, hermanos. En tu santificación personal, en tu matrimonio, en tu servicio ministerial. Todos tus problemas emanan de la carne, el pecado que habita en la carne. Tus derrotas en la lucha contra el pecado, las peleas en el matrimonio, las divisiones y guerras entre hermanos. ¿Vives en el Espíritu o persistes en tu carne? Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para la carne. Y la versión original dice, hasta despertar sus deseos. El pecado fue derrotado en su propio territorio, en su cancha. El pecado fue vencido en la carne, su reino, para que podamos vivir en el Espíritu. Pero cuán poco lo hacemos. Hemos visto que la carne es contraproducente en el querer servir a Dios. Por eso Dios hizo lo que la carne no pudo. Cristo viniendo en la carne, semejante a la carne de pecado, viniendo a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y por esto somos más que vencedores. Romanos 8:36. ¿Ves tú la lógica y el poder que hay en este argumento de Pablo? Dime, ¿necesitas ser libre de tu opresor que hace años te tiene burlado en público o en privado, donde nadie lo ve tal vez? ¿Cuál es el gigante que sale todos los días y quiebra el silencio del valle de tus lágrimas, burlándose de ti? Te quiero decir que Cristo lo venció. Y porque Cristo lo venció, porque Dios juzgó tu pecado en la carne de Cristo, derrotó a esos dos cómplices, la carne y el pecado, tú ahora le puedes clavar una piedra en la frente y cortarle la cabeza a tu Goliat, a tu pecado, a tu carne, a tu viejo hombre. Tú, si estás en Cristo, lo crucificaste en la cruz de Cristo ya, por fe, el lugar donde fue condenado y juzgado. Así dice Gálatas 5:24, que dice, hermanos, los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han hecho, fue un acto, tal vez no fuimos conscientes de eso, pero así es. ¿Y qué dice Romanos 13? Leamos juntos. Porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Quiero pedir a la banda que venga para adelante. Querido Señor Jesús, no queremos menospreciar tu obra. Y no queremos tomar solamente la mitad de la medalla, Señor. Dios, te agradecemos por tu perdón. Pero Dios, tú has operado también poder para nuestra santificación. Y Dios, tenemos que admitir con vergüenza que es nuestra culpa si no vivimos esa calidad de vida, la cual tú has conquistado, Señor. Porque no vivimos en ti, vivimos en nosotros mismos. Pero Dios, yo hoy te pido que nos despiertes de ese sueño, que nos despiertes, Señor, de ese depresivo sueño en el cual hemos caído, y que hoy podamos mirar este pan de tu palabra que tú nos has puesto, y que lo podamos comer, Señor, para que podamos seguir caminando, Señor, hacia la obra, finalizando el recto, Señor, la carrera y la obra a la cual tú nos has puesto adelante, Señor. Solo tú conoces los corazones y por eso tú, Señor, has mandado a Pablo escribir esta palabra. Es tu palabra y nosotros somos tu tierra, Señor. Tú nos labras y hoy tal vez has tenido que cavar bien fuerte nuestra tierra y abrirla y exponerla para sacar las piedras
y otras cosas que están ahí, Señor. Oh Dios, no lo haces para avergonzarnos. Tú lo haces para poner tu semilla de tu palabra. Yo, Espíritu Santo, te pido que tu palabra sea eficiente en cada una de estas vidas, Señor. En mi vida, Señor. Y que riegues tu palabra, Señor. Y las hagas fructíferas, Señor. Y hagas tu iglesia fuerte aquí en Santa Cruz, Señor. Una iglesia gloriosa, no por ella misma, pero porque es hecha a la imagen de Cristo. Una iglesia que vive en el Espíritu, Señor. Una iglesia que sabe que ha crucificado la carne en la cruz de Cristo. Una iglesia que no es guiada por pasiones, no en su vida privada y no en su vida pública. Una iglesia que es guiada por tu Espíritu, porque dice Romanos 8 también que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y así, Señor, confiando en el poder de tu Santo Espíritu que da vida a su palabra, entrego tu iglesia en tus manos. Y ahora te agradezco, Señor, por las obras que tú harás en cada una de nuestras vidas. Amén.